Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera presentación de los ciclos de charlas CRIAM año 2023. En esta primera presentación conversaremos sobre el nexo entre el agua y la salud pública. El agua es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no podríamos vivir. Nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, mantiene la musculatura en buen estado, actúa refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. Además, el agua en cantidad y calidad facilita la práctica de la higiene y es clave para prevenir enfermedades. Para hablarnos de ello, hoy nos acompaña el doctor Sergio Lavandero. Él es Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022 y actualmente es profesor titular de la Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. También es profesor adjunto de University of Texas Southwestern Medical Center y director e investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS. Muy buenos días, doctor Lavandero. Bienvenido a este ciclo de charlas. Le agradecemos por acompañarnos hoy y por aceptar participar en este espacio que también busca fortalecer el vínculo entre los centros FONDAP para generar instancias de diálogo que contribuyen a la toma de decisiones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Belén. Un placer de estar esta mañana en Concepción, así que muy agradecido, así que muy expectante de esta colaboración entre centros. Perfecto, muchas gracias. También nos acompaña en esta jornada la doctora Gladys Vidal, investigadora principal y directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, quien será la encargada de liderar la conversación luego de la charla. Doctora Vidal, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto de estar aquí, un placer de estar con el profesor Lavandero y poder estrechar lazos entre los centros FONDAP de la NIC. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, las y los invitamos a que puedan dejar sus comentarios, saludos y preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar la charla vamos a revisarlas y responderlas. Así que sin más preámbulos, doctor Lavandero, si quiere ya puede comenzar a proyectar su PowerPoint. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, me solicitaron que hablara del agua y su implicancia en la salud pública. Y primero vamos a partir con cosas muy generales. Hoy día tenemos una estimación que aproximadamente hace 13.800 millones de años se creó el universo. Y algo muy temprano que ocurrió en el universo fue la creación de una serie de elementos químicos que acostumbramos a agruparlo lo que llamamos la tabla periódica. Y acá, entre distintos colores, se destacan, por ejemplo, en verde, aquellos elementos que encontramos presentes en los seres vivos en una cantidad importante. Destacan el hidrógeno, el sodio, el potasio, magnesio, calcio, por mencionar algunos. Hay otros que están en muy pequeña cantidad que llamamos oligoelementos, que los necesitamos, por ejemplo, como el selenio, el fierro, por mencionar algunos, pero en cantidades muy pequeñas. Y hay otros prácticamente que están ausentes y que realmente al revés muchas veces la presencia de ellos en nuestro organismo se asocian con ciertas toxicidades. Y el caso, por ejemplo, que voy a hablar del arsénico que se encuentra en este grupo. Pero de lo que sabemos también es que cuando se combinó el hidrógeno con el oxígeno, se dio cuenta de la formación del agua, lo cual es un elemento químico sumamente importante porque tiene una cierta estructura, unas ciertas propiedades que lo hacen único, están en varios estados, pero sobre todo en el estado líquido de los seres humanos cumple un rol importante como los que tú recién mencionaste. Y una búsqueda febril hoy en día es buscar agua en el universo. Gracias a potentes radiotelescopios, hoy día se ha detectado, por ejemplo, agua, cerca de 140 billones de agua, más que todo lo que está presente en la Tierra, en un cuasar que está aproximadamente a 12.000 años luz de la Tierra. Se ha detectado agua en los cometas y sorprendentemente en la Luna ya hay claridad de que hay una cantidad de agua muy importante. Pero ¿por qué es importante del agua y esta búsqueda febril? Porque se asocia
al concepto de vida, y la Tierra está prácticamente cubierta de 70% de agua, y particularmente los seres humanos requerimos agua. Somos en este momento la cúspide de la evolución. Somos seres formados por cerca de 200 tipos celulares diferentes, en que cada una de estas células, por ejemplo, una neurona, tiene una forma y una función que le es característica. Pero sabemos que algo de vital importancia para el funcionamiento de cualquier órgano vivo es el agua que tenemos presente en nuestro organismo. Y como ustedes pueden ver, que cuando estamos en la etapa fetal o recién nacemos, el porcentaje de agua oscila entre un 80 a un 100%. En el caso de un hombre adulto, 70% de nuestro organismo es agua, pero a medida que envejecemos, nuestro porcentaje de agua se va reduciendo aproximadamente en un 50%. Ahora, ¿cómo se distribuye dependiendo si hombre o mujer? Pues se habla que entre un 60-70% de agua está contenido. Prácticamente la sangre contiene 94% de agua, pero otros órganos como el cerebro, los ojos, riñón, pulmones, como ustedes pueden ver, el contenido de agua es enorme. Entonces, como escuchamos al principio, el agua es fundamental para los seres vivos desde el punto de vista estructural, funciona como un termorregulador. Muchos procesos bioquímicos para obtener energía requieren de agua. Tiene una capacidad amortiguadora, y en la salud de cualquier célula es de vital importancia, pero cuando también queremos distribuir los nutrientes o eliminar aquellos desechos, lo hacemos a través del agua. Y de hecho no podríamos sobrevivir, cualquier ser humano. Podemos privarnos de comer, hacer ayuno por tiempo prolongado, pero no podemos estar más allá de 2 a 3 días sin beber agua, por lo esencial que es. Y ustedes pueden ver que en realidad, para mantener un corazón saludable, nuestra masa muscular, mantenernos de buen humor, mantener una visión adecuada, se requiere que nosotros consumamos a diario una cierta cantidad de agua. ¿Cuánta? Esto varía a lo largo de la edad, dependiendo del peso, pero en general acostumbramos a hablar que requerimos aproximadamente los adultos entre 1,5 litros y cerca de 2 litros de agua a consumir diariamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro organismo se enferma? Nosotros prácticamente funcionamos en forma automática. Es un concepto, hablamos de un concepto molecular y en salud que se llama la homeostasis, que significa la mantención del medio interno. Nosotros funcionamos, por ejemplo, en un rango de temperatura muy estrecho. El contenido de agua que tenemos también se mantiene dentro de ciertos márgenes, y cualquier alteración se produce lo que llamamos una enfermedad. Y muchas veces requerimos agua, pero muchas veces también dentro del agua están contenidos una serie de elementos que se vinculan al desarrollo de las enfermedades. Y cuando le enseño a mis estudiantes cuáles son las principales causas que producen enfermedades, tenemos agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, parásitos. Y obviamente, si nosotros consumimos un agua que está contaminada, digamos, nos va a producir enfermedad. También hay agentes físicos de naturaleza diferente, pero dentro de los agentes químicos tenemos tóxicos, corrosivos, medicamentos, drogas, y que muchas veces están presentes en el agua o en el aire o en los alimentos que consumimos. Existen también alteraciones genéticas, otros que derivan simplemente de la carencia de oxígeno. A veces tenemos problemas de tipo inmunológico, hoy día tenemos problemas
nutricionales. Hace un poco tiempo atrás, unas décadas, Chile tenía desnutrición y hoy en día tenemos el problema serio de la obesidad. Por lo tanto, cuando uno dice, bueno, ¿de qué se muere la gente en el mundo? Este es un cuadro que es muy ilustrativo porque muestra las distintas causas de muerte en el mundo y el impacto que esta enfermedad tiene. Lo que representa este círculo que estoy mostrando acá es la cantidad que anualmente muere de gente en la guerra. Hoy día tenemos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, cuánta gente muere al nacer o durante el embarazo, complicaciones médicas, pero si vamos observando estos círculos, nos va a llamar poderosamente la atención que las enfermedades cardiovasculares son las que tienen el mayor círculo, indicando que son por lejos las más importantes. Y en segundo, en orden de importancia, ustedes tienen el cáncer. En tercero, tenemos lo que llamamos enfermedades respiratorias crónicas, tenemos enfermedades del sistema nervioso central, y si nosotros juntamos prácticamente las 4 o 5 primeras, prácticamente en cualquier país del mundo representan entre el 60 a 70% de la mortalidad. Y Chile no es la excepción, como ustedes pueden ver, entre cáncer y cardiovascular tenemos más del 55%, y sumamos la diabetes y otras enfermedades como las que hablábamos, enfermedades crónicas respiratorias, casi el 70% de los chilenos se muere de esa enfermedad. En Chile también para realizar o investigar problemas que son relevantes a nuestra población, se han creado lo que se llaman los centros de excelencia, en los cuales tenemos los institutos Milenio, aproximadamente 10, 13 centros FONDAP, 18 centros basales, más aproximadamente 9 centros regionales, en que realizamos, y particularmente tanto el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería como el Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, nos destacamos porque hacemos algo que nos distingue, que es lo que llamamos investigación por misión. Es decir, hoy en día existen problemáticas relevantes en nuestra sociedad, como es, por ejemplo, los recursos hídricos. Tenemos sequía, tenemos contaminación en el agua, también tenemos las enfermedades crónicas, y por lo tanto lo que distingue a estos dos centros FONDAP es que hacemos investigación por misión. Y particularmente el centro que dirijo nos abocamos a lo que llamamos el estudio de las enfermedades crónicas en Chile. Y en eso acá participa la Universidad de Chile, la Universidad Católica, pero también tenemos un fuerte componente regional, en lo cual la misión es tratar de investigar acerca de estas enfermedades porque se caracterizan porque son incurables hasta la fecha. Se demoran mucho tiempo en aparecer, estamos hablando probablemente de décadas, son de lenta progresión y hoy día sabemos que se deben a factores tanto genéticos propios nuestros, pero también ambientales y conductuales. Como son prácticamente incurables, hoy en día lo que hacemos es tratarlas dentro de lo que se puede, pero la clave es apuntar a la prevención. Nuestro centro se dedica a la parte cardiovascular, al cáncer, a la epidemiología. También nos dedicamos a lo que llamamos la nanomedicina para diagnosticar o tratar estas enfermedades. Y también nos abocamos a la obesidad, pero algo que nos distingue es que por primera vez estamos haciendo la primera corte epidemiológica de enfermedades crónicas. Y conversábamos en el preámbulo con Gladys que gracias al trabajo que hizo la Universidad de Talca, hoy en día tenemos un mapa de todo Chile
en que nos indica cuál es la prevalencia de estas enfermedades y es como un verdadero semáforo, en lo cual hay regiones de Chile que tienen pocas de estas enfermedades, otro un rango intermedio, y hay otras que tienen la luz roja del semáforo. Y particularmente, por ejemplo, hay zonas de Chile, la región del Maule, particularmente en Molina, en que una proporción tienen el récord de tener cáncer, enfermedad cardiovascular, tener obesidad. Y por eso nos decidimos hacer un proyecto que lo conocemos con las siglas de MAUCO, porque es la primera cohorte de enfermedades crónicas, en lo cual estamos enrolando entre 10.000 a 14.000 personas de la región del Maule, en donde le hacemos un verdadero censo, pero averiguamos mucha información desde enfermedades que están en la familia, aspectos relacionados con la parte laboral, educacional. Tomamos muestras de todo, de suelo, de aire, por mencionar, pero algo muy importante también, gracias, obviamente cumpliendo todos los requerimientos éticos, tomamos muestras de lo que se les puede ocurrir de las personas de Maule, desde pelo, orina, sangre, por mencionar algunos. Y esto nos ha permitido ir recopilando una cantidad de datos para tratar de vincular si es que acaso hay características de tipo genético o ambientales que pudieran explicar el desarrollo cardiovascular, cáncer, obesidad, y también de cómo estas enfermedades se relacionan precisamente con el medio ambiente, ya sea, como mencionábamos, causa de enfermedad de microorganismos, también elementos químicos como pesticidas, metales pesados o simplemente medicamentos o drogas. Lo que distingue a los centros FONDAP aparte de hacer lo que llamamos investigación de fronteras en temas prioritarios para el país, lo que se nos pide es que estemos conformados por investigadores que hacemos investigación multi y transdisciplinaria. Se espera que seamos referentes internacionales, que colaboremos a la formación de recursos humanos avanzados, pero algo que nos distingue de todas las otras iniciativas es que tenemos una misión que es colaborar al desarrollo de políticas públicas. Y acá les menciono algunos ejemplos. Nosotros tuvimos una colaboración directa para la nueva ley del cáncer. Investigadores nuestros fueron como consultores de las autoridades de salud o del Senado. Participamos activamente con el Ministerio de Salud en la creación que llamamos las guías clínicas. Y de hecho, este estudio que estamos realizando en Mauco, el Ministerio de Salud nos pidió que fuéramos un centro centinela para que estudiáramos la relación entre el COVID y las enfermedades crónicas, o nuestros científicos durante la epidemia de COVID han asesorado a los distintos gobiernos durante esta etapa. Y por lo tanto tenemos una misión de colaborar a las políticas públicas. Y hoy día, en vez de hablar de tanto, voy a centrar un poco las investigaciones que se han realizado investigadores del centro en relación al arsénico. Hoy día sabemos que el arsénico es lo que llamamos un metal pesado y que tiene profunda incidencia en la salud de Chile, y vamos a hablar de las implicaciones que tiene para la salud pública a partir de ciertos hallazgos epidemiológicos. Tuve la fortuna que hace unos meses atrás Gladys y el centro me mandaron un libro que me pidieron que comentara, en lo cual también me di cuenta que, aparte de estar estudiando distintos elementos, algo que teníamos en común es el estudio también del arsénico, porque esto es como casi un ejemplo de libro que hoy día encontramos y que se puede mostrar al resto del mundo. Porque vemos cuando los países en el mundo que están expuestos al arsénico, ustedes pueden ver que hay distintos colores, pero particularmente Sudamérica y China son los países del mundo donde la cantidad de
arsénico o exposición es realmente importante. Y dentro de Chile particularmente es relevante el norte, la región de Antofagasta, en lo cual tenemos un ambiente desértico, pero también el agua que se suministra a la población proviene de las montañas, y lo que destaca que se llevan registros de la calidad del agua desde aproximadamente 1930, y sabemos que los niveles de arsénico inorgánico varían a lo largo desde 10 a cerca de 1000 microgramos por litro. Y sabemos que a partir del año 1958 hubo un cambio y que el río Toconce comenzó a proveer agua, particularmente a la ciudad de Antofagasta, en que los niveles de arsénico eran superiores a los 800 microgramos por litro. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de la historia del arsénico? Es que la extracción y la fundición de cobre comenzó en la década del 50, y que los primeros casos de mortalidad asociada a cáncer de pulmón en Antofagasta y Tocopilla se pensaron a detectar en la década del 70, y se empezó a asociar o tratar de entender este aumento de la mortalidad del cáncer con la presencia de arsénico, ya sea en el aire o en el agua, porque sabíamos o existen antecedentes en el mundo que el arsénico, cuando se inhala, se asocia al desarrollo de cáncer de pulmón. Pero también sabíamos algo, que la distribución del cáncer que había en esta región era en la zona costera, en lo cual había agua que contenía arsénico. Y lo otro que llamaba la atención, que prácticamente más del 90% de los casos de cáncer no eran personas que trabajaran directamente en una mina, de que podría asociarse, puesto que el arsénico está en las rocas, se emite al aire a través cuando se funden estas rocas, y también sabemos que es capaz de ser detectado en lo que llamamos agua natural. Bueno, y esto es algo que ilustra, es cómo desde 1930 hasta el año 2000, cómo los niveles de arsénico en el agua durante mucho tiempo fueron bajos, hasta que en el año 1958 se decidió cambiar el río al cual se obtenía, y esto llevó como consecuencia que los niveles de arsénico se elevaran en el agua de consumo potable enormemente. ¿Y qué fueron como las primeras manifestaciones que se comenzaron a detectar? Bueno, cosas raras, por ejemplo, un aumento significativo de los infartos al miocardio. Normalmente el infarto al miocardio hoy en día lo asociamos mucho con el colesterol, es hoy día el consumo de colesterol, la aparición de trombo, el reporte de niños que tenían lesiones cutáneas. En el año 68, más de 100 casos de lo que llamamos arsenicismo en el hospital de Antofagasta, y reiteradas alteraciones cardiovasculares en niños y también de tipo respiratorio. Hay una planta de tratamiento de arsénico en Antofagasta, pero esto, si uno hace una recopilación de las 475 hospitalizaciones que se registraron entre el 68 al 71, se pudo empezar a ver efectos agudos y efectos a corto y posteriormente a más largo plazo por la exposición fundamentalmente del arsénico presente en el agua. Las primeras manifestaciones eran como de debilidad, síntomas gástricos. Posteriormente se describieron alteraciones de tipo respiratoria, intestinales, dérmicas, posteriormente cardiovasculares, nerviosos, hasta que más alejados se empezaron a detectar ciertos tipos de cáncer como dérmicos y hepáticos. Algo que también llamó poderosamente la atención cuando uno compara, por ejemplo, la mortalidad neonatal
en dos regiones de Chile, Antofagasta versus Valparaíso. Uno ve Valparaíso que en general durante estos periodos de alta exposición a arsénico en el norte, la mortalidad en Valparaíso seguía un patrón de disminución. Era lo que se hubiese esperado en la región de Antofagasta. Sin embargo, no siguió la misma tendencia que se observaba en otras regiones de Chile. También algo sorprendente fue esto que llamábamos el aumento del infarto del miocardio. Hoy día el infarto del miocardio se asocia con ciertas características, como son el consumo de colesterol, el aumento de la hipertensión, pero nuevamente el patrón que se observaba en la segunda región difería de lo que se observaba en otra, y el infarto comenzó a aumentar en este periodo, y también otras cosas como fue voy a saltarme esto mejor, paulatinamente después de muchos años, un incremento del cáncer, particularmente pulmonar. Pero también, y esto un poco el libro que me mandó Gladys, me di cuenta que había precisamente, siguiendo algo muy parecido, describía lo que llamamos el exceso de muerte producidas por el infarto, cáncer al pulmón o cáncer de vejiga, tanto en hombres como mujeres, digamos, asociado a la región de Antofagasta a la exposición de arsénico. Entonces la pregunta, y algo que particularmente los que trabajamos en la parte de enfermedades siempre nos preguntamos, si hay algo que hace a las personas más susceptibles a tener alguna enfermedad. Claramente hay causa genética. Hoy día sabemos si somos hipertensos, tenemos el colesterol alto o somos diabéticos o hemos tenido padres que tienen cáncer, la probabilidad de que yo herede esta enfermedad es muy alta. Sin embargo, no es lo único, porque sabemos que también el ambiente tiene influencia. Por ejemplo, vivir en un ambiente contaminado, el hacer ciertas prácticas laborales, pero también la conducta que tenemos. Hoy en día, prácticamente 75% de los chilenos tenemos sobrepeso y prácticamente un tercio tiene obesidad. Tenemos conducta no solamente de aumentar de peso, es cómo comemos. Hoy día nos alimentamos muy mal, nos caracterizamos por ser muy sedentarios y por lo tanto hay una serie de características que probablemente explican y contribuyen a elementos que se encuentran presentes como el arsénico o elementos como son los virus, bacterias en el agua, medicamentos, contribuyen probablemente en conjunto al desarrollo de una serie de patologías. Y hoy en día sabemos que cuando nos exponemos, por ejemplo, en el útero o tempranamente, digamos, las consecuencias de esa exposición se ven décadas después, ¿ah? Porque normalmente son enfermedades, como hablábamos desde el principio, de muy lenta progresión y por lo tanto esto de la exposición, ¿no es cierto?, es una de las cosas que tenemos que ir visualizando a lo largo del tiempo qué es lo que está ocurriendo. Porque también sabemos que la exposición no da lo mismo en el desarrollo, por ejemplo, de cáncer de vejiga, cuando nos exponemos solamente en la etapa adulta o cuando nos exponemos en el útero materno o simplemente en los primeros años de vida. Como ustedes pueden ver, el número de casos aumenta. Por lo tanto, el tiempo de exposición es bastante clave. Y hoy en día sabemos que también muchas enfermedades quedan programadas en la etapa materna. Hoy en día sabemos que probablemente un obeso, un diabético, va a depender de lo que la madre haga durante el embarazo.
Hoy día sabemos que si una madre fuma, va a condenar por lo menos 3 generaciones a su hija, a su nieta y probablemente a su bisnieta en alteraciones genéticas que ocurren alrededor del DNA. En el caso del arsénico o la susceptibilidad, sabemos que aquellas personas que se exponen al arsénico solamente desarrollan, hay un cierto riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer pulmonar. Sabemos que hay otros que no se exponen al arsénico, sino que fuman, pero cuando uno, en la misma persona que está expuesta al arsénico, fuma, lo que vemos es que hay un efecto notablemente sinérgico. Y esto no solamente ocurre, por ejemplo, en la persona que fuma. Hoy día vemos que hay una ley del tabaco muy estricta que impide que nosotros fumemos en público, porque así como existe lo que llamamos los fumadores pasivos, es los que aspiran el humo del cigarrillo, siendo que ellos no fuman. Y aquí pueden ver el efecto nuevamente en niños, que cuando se juntan 2 exposiciones hay un efecto sinérgico, y lo mismo ocurre cuando nos exponemos a lo que llamamos carcinógenos ocupacionales, como podrían ser, por ejemplo, pesticidas o otros elementos. Bueno, también otras cosas que sabemos, que una persona que es obesa, nuevamente puede ser que condicione el desarrollo del cáncer de pulmón y de vejiga, puesto que es lo mismo que estamos hoy en día observando con el COVID. Si hay algo que hemos aprendido, que los casos más graves de COVID o la mortalidad al COVID se asocia en las personas que tienen hipertensión no controlada, son diabéticos o son obesos. Por lo tanto, eso que hoy día se ha visto en el caso del COVID y con otras enfermedades, en el caso del arsénico se vuelve a repetir, y puede ser que en realidad hayan comorbilidades. Pero algo sorprendente que ocurrió en Antofagasta fue que el cáncer de mama, en vez de aumentar, se redujo. Hoy en día el cáncer de mama es un cáncer muy prevalente. Existen varios tipos de cáncer de mama. Muchas veces el médico tratante se ve la disyuntiva de si acaso tiene que remover la mama o tiene que tratarla mediante ciertos fármacos. Pero particularmente hoy día hay antecedentes, hay un tipo de cáncer que se llaman los triple negativos, en los cuales se piensa que el arsénico pudiera, para estos tipos de cáncer en particular, tener o constituir una suerte de tratamiento. Y los estudios epidemiológicos y los hallazgos en Antofagasta, junto con observar que había un aumento del cáncer de pulmón, de vejiga, por mencionar algunos, un aumento del infarto, los datos epidemiológicos muestran que durante este periodo de exposición el cáncer de mama se redujo y hoy en día se ha vuelto a recuperar un cierto nivel. Dado la evidencia de que existe del arsénico con el desarrollo de cáncer del agua potable, en el año 73 el arsénico no se consideraba que era un carcinógeno. A partir del año 80 se empezaron a dar como las primeras evidencias y catalogarlo dentro del grupo 1, y el 2004 ya más evidencia que se asociaba al desarrollo de cáncer de pulmón, piel y vejiga. Y eso también ha ido variando la norma de la calidad del agua. Originalmente se manejaban cifras muy elevadas y cada vez uno puede observar que la OMS ha ido reduciendo los niveles, y la norma chilena también yéndose, ajustándose a eso, porque hay que privilegiar, ¿no es cierto?, que tomemos agua con la menor cantidad de arsénico posible. Por lo tanto, algunos elementos. Hoy día hubo un experimento natural que pocas veces se da, que desde la década de 1930 se estaban haciendo registros de los niveles de arsénico en el agua.
cuando se decidió cambiar el afluente del agua, en Antofagasta se asoció al desarrollo de varias enfermedades, cáncer cardiovascular, por ejemplo. Hemos aprendido que comorbilidades como lo que ocurre con otras enfermedades, probablemente la obesidad, la exposición a otros agentes ambientales, pudiese tener un efecto sinérgico. Sabemos que existen susceptibilidades que son de tipo genético. Hay personas que metabolizan de una manera diferente el arsénico a otras. Y que esto tiene implicancias en lo que llamamos la política de salud de las autoridades sanitarias, de cómo mantener niveles hoy día de 10 microgramos o tal vez menos, de la importancia de mantener estilos de vida saludables a partir de los centros en los cuales nosotros participamos, por ejemplo, de promover consumo de agua, agua que tenga ciertos estándares, pero también nosotros como centro dedicado a las enfermedades crónicas, promover que la gente cuide su peso, que cuide muy bien lo que come, también que tenga, no fume, que haga ejercicio, porque todo eso es lo que nosotros le llamamos que son factores modificables. Lo que no podemos modificar es nuestra genética. Sabemos, como les mencionaba, una persona que es diabética tipo 2, es hipertensa, tiene el colesterol alto o tiene antecedentes de cáncer, la posibilidad de que herede eso es alta. Y bueno, también, así como hay problemas, surgen oportunidades. Y por ejemplo, probablemente hoy día es un tema de interés de investigar cuál es el posible efecto terapéutico que podría tener el arsénico en, por ejemplo, en tratar un cáncer de mama muy específico para el cual prácticamente hoy día no existe tratamiento. Así que bueno, esto es mi exposición, esta es la página web del centro, este es mi mail, aquellas personas que estén interesadas en hacer alguna consulta adicional, y agradezco a Gladys como directora y al centro por tener esta oportunidad primaria de mostrar cómo puede un centro de excelencia trabajar y sobre todo visualizar a futuro colaboraciones entre todos nosotros. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por su presentación, doctor Sergio Lavandero. Quisiera darle ahora la palabra a la doctora Gladys Vidal para empezar con el espacio de diálogo. Ok, muchas gracias, Belén. Profesor, muy, muy interesante todo lo que nos ha contado, muy interesante también porque uno puede proyectar cómo se está desarrollando, creciendo el país, cómo el cambio climático de alguna manera también está afectando este territorio, que precisamente responde a la pregunta, ¿qué hace susceptible a las personas a tener enfermedades? Entonces, desde la perspectiva de esto que usted nos contaba, ¿cómo ve usted el desarrollo que ha tenido el país frente, por ejemplo, a la zona de sacrificio? O dicho de otra manera, ¿de qué manera afecta a los niños en formación cuando están, cierto, como fetos, con su mamá, se están gestando, y que estén expuestos constantemente a contaminantes, como es el caso, cierto, de zonas como Quintero Puchuncaví, Mejillones? Nosotros aquí tenemos Coronel, por ejemplo, donde tenemos una serie de industrias que a lo mejor nos han dado una entrada de PIB, pero eso significa también un desmedro a lo mejor en las personas que están viviendo allí. ¿Cómo ve esta forma de desarrollo respecto a la salud pública, no? Bueno, es una forma de desarrollo que podríamos decir primitiva, que prácticamente todos los países industrializados en una etapa lo hicieron y nosotros imitamos eso, obviamente, como tú bien mencionas, con un sacrificio enorme al medio ambiente, y lo cual, digamos, pone que los tiempos han cambiado y necesitamos actuar como responsabilidad, ser, ¿no es cierto?, responsable con nuestro medio ambiente. Esto tú que mencionabas de los impactos que tienen, claramente hay intentos de hacer como lo que ocurre en Puchuncaví, pero digamos, los efectos los vamos a ver a largo plazo.
toda la contaminación que vemos, por ejemplo, asociada a la industria del salmón, en lo cual se usan antibióticos Antibiótico. a destajo, eso contamina las aguas. Vemos la contaminación de mercurio, de hecho, el mercurio y sobre todo en la acumulación en los peces. Hoy en día, a una madre que está embarazada, hoy día existe la costumbre que no consuma productos marinos, al menos durante los primeros o el primer trimestre de embarazo, por las consecuencias eventuales que podría tener la presencia de mercurio en el feto. Y por lo tanto, estamos al debe. Yo creo que recién se está tomando conciencia, pero a una velocidad, en mi opinión, muy lenta, porque somos los reyes del diagnóstico, pero muy precarios en la ejecución de políticas públicas, Eso es. y por eso también se requiere dato duro. ¿Ah? Esto no es opiniones, sino que ahí es donde nuestros centros pueden aportar efectivamente evidencia científica sólida, en lo cual precisamente se aborden estos temas. Y un tema que me gustaría referirme también, el que tú mencionaste, que probablemente a todos nos tiene convulsionados, de tratar de estimar los impactos que va a tener el cambio climático. El aumento de la temperatura, el aumento, por ejemplo, del monóxido de carbono, el aumento de los niveles, por ejemplo, de agua salada. Sabemos que esto va a tener una serie de condicionantes en la salud, desde contaminación, una serie de aeroalergenos, va a haber una pérdida de la biodiversidad, también probablemente va a haber una productividad diferente de lo que es la acuicultura, agricultura. Y esto viene de una serie de desafíos que van desde enfermedades que son de tipo, hoy día está muy presente lo que llamamos la enfermedad mental. Esperamos que van a haber producto de, por ejemplo, cambios en la contaminación del ambiente o alergeno, desarrollo de enfermedades cardiorrespiratorias, la aparición de nuevas enfermedades infecciosas, porque no solamente el cambio climático, sino que los procesos sociales aparejados a ello, por ejemplo, el envejecimiento de la población, la inequidad, cómo la infraestructura de salud pública se adecúa. Estamos viendo, por ejemplo, en varios países la migración, en lo cual estos migrantes vienen con patrones, por ejemplo, conversábamos que pueden tener en su sangre presente algunos elementos biológicos o contaminantes que no tenemos normalmente en nuestra población. Por lo tanto, los desafíos presentes y futuros son enormes. Sí, sin duda. Bueno, creemos que por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora, unir y visibilizar estos centros FONDAP, que precisamente lo que estamos mirando es aquello, ¿no? No solamente lo que hemos tenido, sino lo que viene. Y quizás con una último intercambio de ideas, Belén, y te dejo la palabra para ver si tenemos preguntas del público. El 22 de marzo nosotros celebramos el Día del Agua, ¿no? Y este año, el Día del Agua, el eslogan era acelerando el cambio, pero no acelerando el cambio climático, sino que acelerando la bajada de la sustentabilidad que está dada por los ODS. Particularmente se miraba al ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, por lo que tú ya comentaste en la charla, ¿no? Agua limpia, pues estamos bebiendo, 70% del agua que tenemos en el cuerpo, etcétera. Pero quizás nos queremos referir cómo hemos evolucionando en el país. Chile es uno de los países latinoamericanos que en zonas concentradas tenía, voy a utilizar mejor esta palabra, tenía, ¿cierto?, 100% de agua potable, ¿cierto? Estábamos seguros en lo que estábamos viviendo, entre comillas seguro, y teníamos saneamiento. Pero sucede que probablemente, porque hemos sido uno de los más afortunados desarrollando económicamente en Chile respecto a Latinoamérica, quizás también por el cambio climático, estamos teniendo migración
quizás esta economía que se ha ido bajando un poquitito, ¿cierto? Ha significado una ruptura de muchas poblaciones que están saliendo aledañas sin saneamiento y sin agua potable. ¿Cómo tú proyectas en términos de este vector salud, de este vector de agua respecto a la salud, este cambio que estamos teniendo de estructura sanitaria, de una seguridad de 100% de zonas concentradas? Y estamos viendo, cuando andamos en las calles, vemos una montonera de carpas en Santiago, no solo en Santiago, en regiones también, y ni hablar de las zonas rurales. Las zonas rurales tienen un porcentaje bajo el 20% de agua y de saneamiento. ¿Cómo tú proyectas esto respecto a la salud de las personas? Bueno, lo primero un poco reconocer, Gladys, que desde el punto de vista de Chile, desde el punto de vista de salud pública, en sanitaria o en enfermedades, claramente estamos bastante diferentes a nuestro vecindario. Yo creo que hay cosas que nos parecen obvias, que no nos damos cuenta y lo pude percibir durante la pandemia de COVID, y que para nosotros el vacunarnos es prácticamente normal, natural. De hecho, sorprendentemente, y lo pude constatar, fuimos uno de los países que tuvimos rápidamente una vacunación y nosotros nunca nos cuestionamos si nos vacunamos o no. Y de hecho, hay muchas enfermedades que las tenemos erradicadas en Chile, como tú mencionabas, por ejemplo, la viruela. Hoy día ya no tenemos, por ejemplo, que teníamos la fiebre tifoidea, porque particularmente en Santiago era un problema. No tenemos el cólera, o si hemos tenido ha sido esporádico. Por lo tanto, eso se debe a que no hemos dado cuenta y de repente me gusta ver el vaso medio lleno, en el sentido de que hay cosas que hacemos bien y que lo hacemos más allá del gobierno de turno, sino que son políticas que trascienden a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, uno puede ver que, como tú mencionas, hay desafíos a esas políticas públicas, porque hoy día hay muchos migrantes que no vienen con las vacunas que nosotros usualmente tenemos. Entonces existe un riesgo de la aparición de enfermedades y eso, por ejemplo, lo hemos propiamente constatado en el centro o en Talca, en nuestro estudio en Molina, en que la Municipalidad de Independencia, que ha recibido una cantidad importante de migrantes, ha tenido que empezar a tratar enfermedades que se dejaron de tratar hace 10, 20 o 30 años. Entonces, eso habla que esto es cambiante y que nuevamente lo que tú mencionas es una realidad. Esto del agua potable en general que nosotros consumimos es de un alto estándar. ¿Ah? De hecho, muchas veces uno se pregunta, la gente toma agua en botella versus agua potable. Y yo por lo menos aquí en Santiago me siento plenamente seguro de la calidad del agua que por lo menos bebemos. Pero nuevamente, como para mencionar, no hay que bajar la guardia nunca, porque todo esto, hoy día, el cambio es lo que presenta, el cambio, y por eso también creo que las autoridades de gobierno también tienen que tener visión de futuro, particularmente como los centros nuestros, porque nosotros no vamos a terminar las enfermedades crónicas porque trabajamos 10 años, en el caso de ustedes, los problemas que tenemos de recursos hídricos, de sequía, contaminación, no se van a terminar porque un centro se ejecutó en 10 años. Y ahí es donde tenemos que tener la visión de futuro, porque cuando yo miro hacia atrás, cuando se decidió en Chile instaurar lo que llamamos áreas prioritarias. Yo creo que fue un tremendo éxito, porque hoy día, hace como 10, 20 años, se pensó en que teníamos que trabajar en energía, por ejemplo, renovables como la solar, geotérmica. Se pensó en lo que ustedes hacen, la escasez de recursos hídricos. Hay algunos centros dedicados al cambio climático, hay otros dedicados al conflicto social. Por lo tanto, uno dice, mira, da la impresión que hubo un acierto en elegir primero identificar áreas prioritarias.
Pero lo más importante no solamente identificarlo, porque en mi opinión la ciencia, la tecnología, la innovación y lo mismo que la educación son proyectos de largo plazo que trascienden los gobiernos de turno. Entonces creo que ahí es donde siento que todavía estamos al debe. Sí. Bueno, muchas gracias. Te doy realmente las gracias por haberte dado el tiempo, por No, tratar de poder conectar y poder concretar y proyectar los centros FONDAP. Esto es súper importante. Esta es la primera piedra que estamos poniendo en estos seminarios. La idea es seguir, la idea es fortalecer los centros FONDAP, que estamos generando política pública con mirada de Estado, es lo que tú dices. No es mirado de gobierno, no es para hacer un input al gobierno de turno, sino con mirada de Estado, y el conocimiento lleva tiempo. Gracias por estar aquí, es un placer. CRIAM siempre está abierto a cooperar con todos, particularmente con los centros FONDAP, por supuesto. ya, y Belén, espero te que dejo la palabra. particularmente con nosotros. Gracias, Sí, Gladys. exactamente, exactamente. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, especialmente, bueno, como decía la profesora Gladys Vidal, al doctor Sergio Lavandero, por haberse dado el tiempo, ¿cierto?, de presentarnos estos desafíos presentes, desafíos futuros, y también recalcar el rol que tienen, ¿cierto?, los FONDAP en poder generar investigación de excelencia que justamente contribuye a dar respuesta a estos problemas prioritarios que hoy en día tenemos en el país. Así que muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. También muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Les queremos recordar que estos ciclos de charlas van a continuar durante cada mes del año presente, y los queremos invitar, por supuesto, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Y además les queremos recordar que este ciclo de charla y todos los que vienen, y los pasados también, están anidados en nuestro canal de YouTube. Así que con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima actividad. Que estén muy bien. Bueno, ya, gracias.